Listo. Ok. Estamos grabando. Nuestro gran tema es series de Taylor. ¿Sí? Entonces, como dije la primera vez, ¿no? La idea es, la gran idea, ¿no? Es tener una forma como sistemática, ¿no? En pocas palabras, en una palabra, una receta para encontrar la expresión en serie de potencias para una función dada. ¿Sí? Entonces, déjenme resumirlo así. Es una receta para expresar, ¿no? Una función dada, ¿no? Como serie de potencias, ¿sí? Y lo que, si todo funciona, ¿no? Vamos a encontrar que f de x es igual, ¿no? A la suma desde 0 hasta infinito de la enésima derivada en x0 partido por n factorial por x menos x0 a la n. Esto es, ojo, no, si todo sale bien, cosa que no siempre sucede. Entonces, queremos, esa es nuestra receta, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿sí? Esa es la serie de Taylor, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿no? Para realmente resolver el problema, ¿no? Que estamos exponiendo ahí, que es expresar una función como serie de potencias, ¿sí? En la práctica, ¿sí? ¿No? Vamos a tener dos, vamos a partir este problema en dos, digamos, ¿no? En dos grandes puntos. En la práctica tenemos dos problemas, ¿no? Grosso modo. Uno es encontrar la serie de Taylor, ¿sí? O sea, la serie de Taylor de la función, ¿sí? Y esto igual va a haber varias maneras de hacerlo, ¿sí? Una de ellas, o sea, pues dicen, profe, pero ahí está la fórmula. Ok, sí, ahí está la fórmula. Pero para usar esta fórmula, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que calcular todas las derivadas de la función en un punto, ¿sí? Al menos. Entonces, esa va a ser una forma de hacer esto, pero no va a ser la única, ¿sí? Para esto va a haber dos, ¿no? Dos formas de hacerlo. Una que vamos a llamar como la forma directa, ¿sí? Que es, en esencia, calcular todas las derivadas de f en un punto, o sea, en x0, ¿no? Y sustituir en esta fórmula, ¿sí? Esta parte, ¿no? La parte justo de las derivadas, es lo único que depende de la función, ¿no? Todo lo demás, el n factorial, el x menos x 0 a la n, eso va a estar, va a ser de la misma forma para todos los polinomios, perdón, para todas las series de Taylor, estoy adelantando ahí. Para todas las series de Taylor, esas partes no cambian. Lo único que tenemos que encontrar para cada función es esto de las derivadas, ¿no? Esa es una forma de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la otra? Que llamaré, ¿no? Indirecta, ¿sí? Es usar unas
series de Taylor, a ver, para construir otras. ¿Sí? Una idea muy común, ¿no? En el cálculo, en matemáticas, es ir construyendo de a poquito, ¿no? Así como hicimos, no sé, las integrales por sustitución, etcétera. Bueno, no sé qué tan buena es la analogía, pero es ir pasito, ¿no? Ir construyendo sobre unas series que ya tenemos, hacer operaciones, ¿no? Eso vale la pena aclarar, ¿no? ¿Cómo usamos esto? Construir otras mediante operaciones ya sea algebraicas, ¿sí? Algebraicas, ¿no? Suma, producto, ¿sí? O del cálculo, ¿no? Derivación, integración, ¿sí? Entonces, esto se entiende mejor con ejemplos, ¿no? No esta parte indirecta, ¿sí? No es tan receta. Esta sí, ¿sí? Esta sí es receta. Eso de calcular todas las derivadas de f, pues sí es más como receta. La segunda parte requiere un poco más de ingenio. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a comenzar con esa parte. La segunda parte no la voy a... El segundo gran problema, ¿no?, que tenemos. A ver. Déjenme usar otra numeración aquí. Estoy tratando de ser un poquito más ordenado. No, 1. 2, ¿no? Es, ¿no?, como decidir o determinar o lo que sea, ¿no? Si esta serie, ¿no? La serie de Taylor, es una buena representación de f, ¿sí? Noten, o sea, aquí cuando escribí esta igualdad, ¿no?, advertí si todo sale bien. Se entiende que hay cosas que pueden salir mal, ¿no? Entonces, ese es todo un otro problema. En particular, ¿no?, el primero de estos, el primer punto aquí en esta parte 2 sería el problema de convergencia. Pero vamos a hablar más sobre esto después. Primero vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Entonces, hasta ahí queda un poco más clara la idea. Lo que vamos a hacer primero es atacar esto, ¿no? La parte 1. Vamos a encontrar la serie de Taylor y sin preocuparnos mucho sobre si es buena o no. Simplemente vamos a calcular, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí sobre lo que vamos a hacer? ¿No? Ok. Muy bien. A ver, la última vez vimos el ejemplo del... eso que era la parte 1 y la forma A, ¿no? ¿No? Como, eso lo vamos a llamar, obtener la forma, la serie de Taylor directamente. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver varios ejemplos. Vamos a numerar, ¿no? Entonces, siempre que queremos hablar de una serie, identificar una serie de Taylor, tenemos que decir de qué función se trata y el punto, como el x0, el punto donde está centrada nuestra serie de potencias.
¿sí? Entonces vamos a obtener la serie de, ¿no? Serie de la exponencial, perdón, uy, no, Em, del exponencial centrada en 0, ¿sí? Es el ejemplo clásico. Yo sé que ya lo vimos en las notas anteriores, pero vale la pena repasar este ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a obtener primero todas las derivadas de e a la x, que porque es la exponencial es fácil, ¿no? Si f de x es e a la x, f' de x es e a la x, f b' de x es e a la x, ¿no? Todas las derivadas son lo mismo, ¿no? Entonces, la enésima derivada también es e a la x, ¿sí? Evaluamos en x igual a 0, ¿no? Que es el centro de, va a ser el centro de nuestra serie de potencias. Bueno, ¿no? A ver, eso lo voy a escribir como de un jalón mejor, ¿no? Todas las derivadas son iguales, entonces f' en 0 va a ser lo mismo que fb' en 0, etcétera. Todas las derivadas van a ser lo mismo, que es e a la 0, ¿no? Sustituyendo nada más, y esto es 1. Entonces, ¿qué me dice mi, mi formulita, ¿no? Voy a escribirla así como en general, ¿no? Mi serie de Taylor, ¿no? Siempre la serie de Taylor tiene esta forma, ¿no? 0, n factorial, x menos x0 a la n. Bueno, en este caso, ¿sí? Yo sustituyo todas estas derivadas, ¿sí? Son 1. Entonces escribo un 1 ahí, escribo mi n factorial, y aquí este x0 es 0. Entonces me queda solamente x a la n. Entonces, arreglando un poquito, ¿no? Solo para que se vea mejor. Este es mi serie de Taylor, ¿sí? Para la exponencial centrada en 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que todavía no estoy escribiendo f de x, o en este caso, e a la x igual a esta serie. Esa es otra pregunta que dividimos al principio. Yo solo estoy obteniendo la serie de Taylor, ¿sí? Sobre si eso es igual a f y para qué valores de x eso es realmente igual a f, no lo sé todavía. Solo estoy obteniendo la serie de Taylor. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? A ver, por el chat, no estoy viendo el chat. Ok, ¿seguimos? Seguimos. Muy bien. Otro ejemplo, ¿no? Ejemplo 2 vamos a ponerle. Que la última vez hicimos el seno, ahora vamos a hacer el coseno, ¿sí? Y también alrededor de el 0, ¿no? Normalmente se escoge un punto x0 donde sea fácil evaluar las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Por mucho que todas las derivadas sean iguales, pues queremos un punto donde sea fácil evaluarlos. No hay nada más fácil que elevar algo a la 0, ¿no? Siempre da 1. Entonces, esa es la motivación para escoger estos puntos de esa forma, ¿no? Casi siempre se escoge algo fácil de evaluar. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a calcular las derivadas de coseno de x. Entonces, fíjense.
G de X es coseno de X, G' de X es menos seno de X, ¿no? Gb' es derivada de seno es coseno, con este menos me queda menos coseno de X. Tercera derivada, ¿no? Derivada de coseno es ahora seno de X, no. Derivada de coseno es menos seno y con este menos queda más, ¿no? Seno de X. Cuarta derivada, le pongo ya mejor el 4, en lugar de poner 4 puntitos, 4 primas, ¿no? Es derivada de seno coseno de X. Entonces fíjense que aquí ya volví, ¿no? Volví a la función que tenía originalmente. Si yo puedo seguir calculando derivadas, por supuesto, ¿no? La derivada, la quinta derivada es otra vez la derivada de coseno, o sea, otra vez menos seno de X. La sexta derivada es otra vez menos coseno de X. Pero debería de, o sea, bueno, más o menos claro que en realidad a partir de aquí, ¿sí? Se van a repetir estos cuatro resultados, ¿no? De la derivada. Porque volvimos a empezar coseno y volvimos a empezar derivando desde ahí, ¿no? Entonces, en muchos casos, bueno, en realidad, en todos los casos, calcular todas las derivadas, ¿sí? Significa encontrar una expresión, ¿sí? General para la derivada enésima en función de n. Y eso a su vez depende de encontrar algún patrón, ¿sí? Algún patrón que depende de las derivadas sucesivas, como aquí, que se empiezan a repetir, y después eso, ya que uno ve el patrón, dice, ok, ¿cómo me pongo a escribirlo? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Y permítanme hacer esa observación, donde lo pongo, lo voy a poner por acá, ¿no? ¿No? Calcular todas las derivadas casi siempre es igual a encontrar un patrón que depende de n, ¿no? Claramente, del orden de la derivada. Es una pequeña moraleja ahí, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, a ver, vamos a ordenar eso un poquito, ¿no? Eh, voy a, voy a reescribir esto aquí nada más para tener una especie de tablita, ¿no? Mm, vamos a ver. Eh, a ver, vamos a ver si me cabe aquí, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, aquí evaluamos simplemente. Evaluamos, ¿no? G de 0, ¿no? Coseno de 0 es 1, ¿sí? G' en 0, estamos evaluando en el centro, porque eso es lo que va en la fórmula, es menos seno de 0, pues es 0. Gb' de 0 es menos coseno de 0, o sea, menos 1. Tercera derivada en 0 es otra vez seno de 0, 0. Y luego volvemos a empezar, ¿no? Si escribiera aquí la cuarta, en 0, otra vez tenemos un 1, ¿no? O sea, otra vez se repite el patrón. Ok. Entonces,
vamos identificando como más precisamente este patrón. Entonces, lo primero que observamos, ¿sí? Y aquí voy a escribir en qué orden vamos, ¿no? Para que sea más claro, ¿no? ¿En qué orden de derivada vamos? ¿No? Bueno, aquí es la primera derivada, aquí es la segunda, aquí es la tercera, y la función original sí se interpreta como derivar 0 veces. ¿Sí? Si se fijan, la serie acá, ¿sí? O la serie de Taylor acá, como se escribe en general, parte desde 0. Entonces, la ceroésima derivada, ¿no? Es la función original. En este caso, g, coseno, es lo que corresponde al término n igual a 0. Entonces, lo primero que identifico ahí es que cuando se repite este patrón, etcétera, la mitad de los términos me van a dar ceros. ¿Sí? ¿A qué valores de n corresponden esos ceros? Esos términos que van a ser nulos, ¿no? ¿Se alcanza a Se, ver? se puede decir que son los valores impares. Por supuesto, ¿no? Se ve aquí, o sea, si yo sigo el patrón se va a ver más claro, pero con estos 4 me doy cuenta que son precisamente los impares, ¿no? N igual a 1, n igual a 3. Esos términos me puedo como olvidar de ellos, ¿no? No del todo, pero sé que no van a aparecer en la expansión, ¿sí? No los voy a borrar porque no es así tal cual, como que me olvido de ellos, ¿sí? Ok, entonces, muy bien ahí, Pablo, son los impares. Para los pares, ¿no? Que son no nulos, hay otra cosa, otro patrón que identificar, ¿verdad? Que es, o sea, voy a tener o coseno de x o menos coseno de x. Y ya evaluado voy a tener 1 o menos 1. ¿Y eso de qué depende? ¿No? Otra vez se van a ir alternando así, ¿no? Entonces, otra vez hay como un segundo nivel de par o impar. Entonces, ¿cómo escribo eso de forma como rigurosa? Bueno, observemos que aquí, esos son pares, ¿no? Entonces, un número, ya me quedó muy encimado aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver. No, ¿qué hice? No. A ver, voy a tratar de copiar este pequeño patrón y seguir acá. Porque ya está como muy encimado ahí, ¿no? A ver. Perdón, problemas técnicos. Ahí estamos, ¿no? Entonces seguimos analizando esto, ¿no? Entonces, fíjense, estos números, ¿qué es un número par? Es un número divisible, ¿no? Por 2. O sea, un número que se puede escribir como 2m. Eso es un número par, ¿sí? Donde m es un número entero. Entonces vamos a dividir entre 2, para esos términos que nos interesa analizar ahora, e introducir un nuevo índice. Yo sé que parece complicado, pero es realmente la forma más fácil de encontrar este segundo nivel de patrón, ¿sí? Entonces aquí el n, este n, que es igual a 0, lo escribo como 2 por 0, ¿no? Este no me importa, este no me importa, y este lo escribo como 2 por 1, ¿sí? Y entonces en este nivel ya encuentro una clave para codificar esta alternancia entre 1
y menos 1. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre hacer ahí? ¿No? Déjenme escribir unos términos, unos cuantos términos más, ¿no? Quedamos en que la cuarta derivada era 1 otra vez, ¿no? Igual a 4. La quinta derivada, bueno, la quinta derivada no me importa, es 0. La sexta derivada, ¿sí? Iba a ser menos 1, ¿no? La octava iba a ser 1. Y esto corresponde, a ver, voy a seguir mi tablita. Sas, 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 ¿no? Esto corresponde a esos valores de n, ¿no? Bueno, n igual a 6, n igual a 8, ¿no? Que sería 2 por 3, ¿no? O sea, m igual a 3. Aquí n es igual a 2 por 4. O sea, m es igual a 4, ¿no? La mitad de n. Aquí m es igual a 0. Aquí m es igual a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora, ¿quiénes tienen el menos 1? En términos de la m. La M impar nuevamente. La m impar nuevamente. Entonces ahí como que pasamos un segundo filtro y volvemos a encontrar este patrón de par o impar, pero tuvimos que dividir entre 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí. ¿Cómo se escribe la enésima derivada? Bueno, ya no me interesa bueno, me interesa la enésima derivada, pero solo cuando n es par. Entonces voy a escribir esa derivada como la 2mésima derivada, ¿sí? En 0. Y esto va a ser menos 1, ¿no? Que es lo que anda dando vueltas por ahí, un signo menos, a la m. ¿Sí? Entonces, ok, el signo menos va como, si se fijan, m es lo mismo que la mitad de n, entonces podría también escribir menos 1 a la n sobre 2. Pero es más complicado meter esa fracción. Mejor escribo todo en términos de m. ¿Sí? Esa es la clave. Entonces, sustituyendo ahora en mi fórmula, ¿sí? Mi fórmula de... A ver, déjenme copiarla. Sustituyendo todo aquí en mi fórmula, pero para esta función, ¿no? Yo tengo que la serie de Taylor es la suma desde n hasta infinito de... Voy a escribirlo primero como que sin hacer nada, ¿no? G a la n en 0 partido por n factorial por, bueno, x0 es 0, entonces voy a poner x a la n. ¿Ah? Pero mi cuenta esta, mi segundo filtro, ¿no? Para encontrar el patrón, me dice que es mejor escribir las cosas en términos de m, ¿no? Entonces, esto se convierte en la suma desde m, ¿no? De seno infinito, de g 2m evaluado en 0 por 2m factorial por x a la 2m. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí yo al pasar al índice m, tengo puras potencias pares. O sea, en esta serie no estoy escribiendo las potencias impares, pero no importa porque esas me dieron 0. Entonces, realmente no, esas ni siquiera están escritas ahí en la serie,
No importa porque son 0. ¿Sí? Y ahora sí, sustituyendo esto, ¿no? Sustituyendo esto aquí, a ver, a ver, ¿no? Bueno, le voy a seguir aquí, ¿no? Esto es g a la 2m, ¿no? La derivada de esta era menos 1 a la m. Y eso es lo que tengo que sustituir. Menos 1 a la m partido por 2m factorial, ¿sí? Por x a la 2m. Y esta es, ¿no? Mi serie de Taylor para el coseno. ¿Ya? Entonces fíjense que ahí la clave, ¿no? Para encontrar este patrón fue el cambio de índice, ¿no? Como el segundo, ya, el segundo nivel ahí del análisis de par o impar, ¿no? Esa fue la clave para determinar eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Ok. Veamos un ejemplo más de cómo calcular la serie de Taylor, insisto, sin importarnos el problema de si esta serie básicamente sirve para algo o no. Simplemente calcular la serie de Taylor. Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Otro problema. Otro ejemplo, pues. ¿No? Muy bien. Entonces, ejemplo 3, ¿no? Vamos a decir que phi de x, la función que queremos calcular, es 1 partido por x, centrada en 2. ¿Sí? Entonces, otra vez, estamos operando de la forma como directa. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular todas las derivadas de la función en 2. ¿Ya? Déjame agregar eso. Forma directa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vuelvo a copiar eso nada más para que me quede como una tablita, ¿no? Esta función, para derivarla más fácil y todo, lo escribo como un x a la algo, ¿no? X a la menos 1. ¿Ya? Y empiezo a derivar, ¿no? De acuerdo a mi reglita de los polinomios. Entonces, primera derivada, ¿no? De x es, estoy aplicando la reglita de siempre, ¿no? De x, ¿no? De x a la m es m, no, sí, bueno, m por x a la m menos 1, ¿no? Aplico mi reglita y obtengo ya menos 1 por x a la menos 2. ¿Ya? Entonces, esto que simplificando, ¿cuánto es? Es menos 1 partido por x cuadrado. ¿Sí? Pero lo voy a seguir, dejar escrito así, ¿no? Para derivar más fácil. Phi prima de x, ahora baja el 2, ¿no? Baja el 2 y esto, uy, perdón, se vuelve un menos 3, ¿sí? Entonces, otra vez, si yo quisiera como escribir esto en bonito, ahora tengo menos por menos es más, entonces me da más 2 partido por x al cubo. Pero esta forma me gusta más para seguir derivando, ¿no? Entonces, derivo, ¿no? Ahora baja el menos 3, ¿sí? Menos 2, menos 1, x a la menos 4. Entonces, mejor ya ni lo simplifico, ¿no? Sigo derivando, ¿no?
voy a hacer una más así, ¿sí? Baja el exponente otra vez, entonces tengo el producto menos 4 por menos 3 por menos 2 por menos 1, x a la menos 5. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí ya debería de ser claro el patrón, ¿no? Tal vez algunos de ustedes lo ven más rápido y necesitan calcular 2 derivadas o 3. No importa, ¿no? El chiste es calcular unas cuantas derivadas para encontrar ese patrón, ¿no? Las que sean necesarias hasta que lo veamos, ¿no? Ese patrón, como les mencioné antes, depende de n, ¿no? Lo que queremos, o sea, calcular todas las derivadas es dar una fórmula para la enésima derivada, ¿no? Que son infinitas derivadas, no pueden literalmente calcularlas todas. Entonces, perdón, vamos a ver, dependiendo de esta n, ¿qué aparece acá? Bueno, parece ser, ¿no? Que el exponente, ¿sí? Es menos n menos 1, o sea, uno más que, que el grado de la derivada, ¿no? Que el orden de la derivada, perdón, pero negativo, ¿no? O sea, ahí se ve, ¿no? Es lo que me dice esta formulita, ¿no? Aquí hay un 1. Es lo que me dice esta formulita, me dice que el grado va bajando en 1, ¿ya? ¿No? Y se confirma, ¿no? Recuerden, es como el ceroésima derivada, aquí tengo menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, ya, como que ese patrón me lo creo, ¿no? Me convence. Entonces, esto va a ser x a la menos n más 1, ¿no? Ok. ¿Y qué está pasando con el coeficiente? ¿No? Bueno, hay una parte, hay un problema con los signos, ¿no? O sea, no un problema, pues, pero hay un patrón que ocurre con los signos. Aquí esto es positivo, luego negativo, luego positivo, luego esto no lo escribí, pero tengo menos por menos por menos, da menos, ¿no? Menos x a la cuarta acá y acá, bueno, no sé, tengo que hacer la cuenta esta, ¿no? Entonces, por lo pronto, yo sé que el menos aquí también depende de la paridad. Pero por suerte no tengo que hacer dos filtros ni nada, ¿no? Porque tal cual va más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, por aquí hay un menos 1, ¿sí? Que vamos a ver cómo queda el patrón. Ah, en 0 es positivo, 0 es par. En 1 es negativo, 1 es impar. Ah, bueno, fíjense, esto es... está bien, el orden aquí es el número de factores que tengo acá, entonces, ¿no? Es la cantidad de menoses, ¿no? Signos menos que se están multiplicando. Muy bien. Y lo que falta es ahora escribir este producto. Entonces, fíjense que si factorizo el menos aquí, vamos a escribirlo así, tengo 4 menos unos, ¿no? Y lo demás queda ya sin el menos, 4 por 3 por 2 por 1 por x a la menos 5, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Este producto, ¿no? A partir de un cierto número, ir bajando, multiplicando hasta llegar al 1. N factorial, ¿no? Y tal cual es n factorial porque aquí tengo el 4 y aquí tengo 1 por 2 por 3 por 4. Aquí tengo 3 y tengo 1 por 2 por 3, con su signo menos respectivo, ¿no? Pero esa parte ya está codificada, digamos, aquí en este. Entonces, ahí está. Ya están todas mis derivadas, ¿sí? Después yo sustituyo directamente en esto en la fórmula, ¿sí? Déjame copiarlo de una vez.
Ahí estamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí ya encontré mi expresión en general para toda n, ¿no? Entonces voy a dar, voy a ver que la serie, ¿no? Que, insisto, siempre se ve así, ¿no? Phi enésima derivada en x0 partido por n factorial por x menos x0 a la n, ¿no? Sustituyendo lo que son ahora estas cosas en mi ejemplo particular, ¿sí? Tengo la parte de la derivada es menos 1 a la n por n factorial por x0, ¿sí? A la menos n más 1, pero x0 es 2, ¿sí? En mi problema original. Este va a ser el centro de mi intervalo. ¿Sí? Muy bien, y esto está dividido por n factorial. Eso no es parte de la derivada, eso es parte de la fórmula, ¿no? De la serie de Taylor. Y aquí x menos 2 a la n. Entonces, simplificando un poco esto, tengo, fíjense, esto se cancela. Esto lo paso dividiendo, ¿no? Porque el exponente es negativo. Más 2. Es al n. Tengo 2 a la n más 1 por x menos 2 a la n. Y ahí encontré mi serie de Taylor. ¿Ok? Entonces, otra vez, misma idea, ¿no? Encontrar un patrón para las derivadas, calcular todas las derivadas y usar eso para escribir la fórmula. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, esa es la forma como directa, insisto, directa de hacerlo. ¿Sí? Pues vamos a ver ahora un ejemplo de cómo, ¿no? De cómo encontrar una serie de Taylor, ¿no? Usar, ¿no? Entonces, B, usar unas series de Taylor para encontrar otras. ¿Sí? O lo que también llamé como forma indirecta. ¿Sí? Entonces, esto comparado con, o sea, a ver, no es una diferencia entre fácil o difícil. ¿No? Esto no quiero decir que sea fácil, esta primera forma de hacerlo. Para algunas funciones será más complicado que para otras, ¿no? Pero esta forma es una receta, ¿no? Ustedes se ponen a derivar, encuentran un patrón y sustituyen la fórmula, ¿no? Esta forma indirecta va a requerir un poco más de inspiración, ¿no? En el sentido de, pues, darse cuenta de qué funciones le van a servir. Va a quedar más claro con un ejemplo, ¿no? Como siempre. Entonces, ejemplo, ¿no? Vamos a calcular la serie de arco tangente de x centrada en 0, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Para las funciones centradas en 0, eso se conoce como la serie de Maclaurin, ¿no? Solamente lo menciono, ¿no? Porque a veces van a decir, encuentre la serie de Maclaurin de arcotangente de x. Y uno se queda, sé la de Taylor, ¿no? La serie de Maclaurin es nada más eso, ¿no? Y no van a darles, eso es redundante, pues nunca les van a decir, encuentre la serie de Maclaurin para tal función en x0 igual a 0. No. Se dice o Maclaurin o x0 igual a 0. En fin, ¿no?
Entonces, aquí el gran truco, ¿sí? Es usar que la, la arcotangente es complicada de derivar, etcétera, ¿no? Bueno, no es tan complicada, pero vamos a usar su primera derivada, ¿sí? Que tiene va a tener una expresión en serie mucho más sencilla, ¿sí? Entonces aquí el truco, ¿no? Va a ser escribir arcotangente, ¿sí? Como lo integral de 0 a x de 1 partido por 1 más t cuadrada de t, ¿no? O bien, ¿no? Eso es lo que vamos a usar, pero ¿esto qué significa? Pues simplemente que la derivada de arcotangente de x es 1 partido por 1 más x cuadrado, ¿sí? Eso es equivalente por el teorema fundamental del cálculo, pero lo que vamos a usar realmente es esto, ¿sí? Otra vez. Vamos a seguir acá abajo. Muy bien. Ok. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? Bueno, tenemos este resultado de la operación, ¿sí? Y tenemos, tenemos que 1 más 1 más t cuadrada, ¿sí? Es fácil expresarlo como serie utilizando una serie geométrica, ¿sí? Entonces, este, digamos, es paso 1, ¿no? O el primer ingrediente de esta forma de calcular. Y el segundo es este 1 partido por 1 más t cuadrada, igual a, vamos a recordar cómo expresar esto como serie, ¿no? Esto yo lo puedo escribir como 1 menos t cuadrada, ¿sí? Y ahora esto sí tiene forma, ¿sí? Esto es como si tuviera, ¿no? Tiene esta forma, entonces yo lo puedo escribir como una serie geométrica, ¿no? La suma de r a la n, desde 0 hasta infinito, sustituyendo lo que sea que me dé la expresión que tenga aquí en el denominador, en lugar de r, ¿no? Entonces la serie geométrica correspondiente aquí es menos t cuadrada a la n. Entonces simplemente escribiendo esto un poco más para que se vea bonito, ¿no? Para dejarlo realmente como una serie de potencias, factorizo aquí el menos 1 y distribuyo el exponente, y tengo menos 1 a la n por t a la 2n. ¿Sí? Ok. ¿No? Esto lo hicimos en la parte anterior a series de Taylor, o sea, es una forma de expresar esta función como serie de potencias también, pero basándonos no tanto en las derivadas de Taylor, ¿no? Sino en la serie geométrica, que es una serie de potencias súper importante, ¿no? Es como la serie de potencias original. Entonces ahora sí, podemos sustituir esta expresión, ¿sí? Sustituir esta expresión acá. ¿Y qué pasa? Arco tangente de x es igual a la integral de 0 a x de 1 partido por 1 más t cuadrada, pero eso yo ya vi que es igual a esta serie, ¿no? N igual a 0, menos 1 a la n, t a la 2n, ¿ya? De t. Simplemente sustituí esta expresión, usé esta igualdad pues en la primera. Ok. Y después tengo un teorema, ¿sí? Y ahí es donde empieza a calzar, los teoremas sí sirven de algo, ¿no? Tengo un teorema que me dice cómo integrar una serie de potencias, ¿sí? Si es una serie de potencias que converge, ¿no? Y las series geométricas estas van a converger, ¿no? Para los valores apropiados de t. Yo puedo, esta integral, la integral de toda la serie, la puedo hacer término a término. Simbólicamente esto equivale a intercambiar
¿no? El operador este de la sumatoria por la integral de cada uno de los términos aquí. ¿Sí? Entonces, esto significa integrar la serie, ¿no? Y esto significa sumar las integrales, ¿no? Integrar la suma, sumar las integrales. Pero el teorema me dice que son lo mismo, en el orden que yo lo realice. Y esta integral, esta yo sí la puedo hacer. Es una integral sencilla, ¿no? Y tengo nada más una potencia de t aquí. Este menos 1 es, con respecto a la integral, es constante. Me falta un poquito. Este menos 1 es constante. Esta integral, ¿no? De t a la 2n más 1, perdón, de t a la 2n es eso. T a la 2n más 1 partido por 2n más 1. A ver, perdón, me faltó escribir el menos 1 a la n acá. O sea, sale de la integral simplemente. La integral es, de la parte de t es esta. Y es una integral definida, ¿verdad? Evalúo de x a 0. O de 0 a x, ¿no? Sustituyendo esto aquí, bueno, en 0 me da 0 y en x me da la misma expresión, pero con x. Menos 1 a la n, infinito, n igual a 0. X a la 2n más 1. 2n más 1. ¿No? Y fíjense, sin tener que sacar un montón de derivadas, yo logro expresar arco tangente como esta serie. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí me estoy saltando ya al siguiente problema, ¿no? Que les mencioné, que es, aquí estoy escribiendo que realmente la función es esta expansión en serie, pero porque yo me estoy basando en la convergencia de esta serie, de la serie geométrica, que yo de paso sé muy bien para qué valores converge. Yo sé que esto converge cuando mi R es en valor absoluto, ¿no? Menor que 1. A ver, yo sé que esta igualdad es válida cuando... Oh, no escogí el verde de abajo. Bueno. Perdón. Ya. Eso. Yo sé que esta igualdad es válida cuando R es menor que 1. Después puedo usar esta información para ver para qué valores de X esto es válido. Resultan ser más o menos los mismos, ¿no? Porque t cuadrada menor que 1, o sea, R es t cuadrada menor que 1, saco raíz, t menor que 1. Y eso me da x menor que 1, ¿no? Pero ahí me estoy adelantando. Solo ¿no? Un comentario de por qué aquí realmente sí llego a que la función original es igual a esta serie. ¿No? Bueno, porque me basé ya en la convergencia de una serie previa. ¿No? Entonces, ahí está una forma de hacerlo, ¿no? Podemos ver otros, otros ejemplos. Hay varios, hay varios ejemplos, por ejemplo, de esto del integral. Vamos a ver muy rápidamente uno sencillo donde se usa una operación algebraica, ¿no? Pero uno muy, muy sencillito. ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí? Ejemplo, ya no sé en cuál vamos. Vamos a ver, ese es el ejemplo 1, pero de la parte está indirecta, ¿no? Entonces, vamos a hacer parte 2, forma indirecta. ¿Sí? Vamos a dar una función sencilla para este propósito, ¿no? E cuadrada por e a la x. ¿No? ¿Qué dije? No, x cuadrada por e a la x, ¿no? En
x0 igual a 0. Es decir, estamos calculando la serie de Maclaurin. Maclaurin. ¿Sí? Ok. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a usar x cuadrada, no necesita uno, o sea, es su propia expresión como serie de potencias, ¿no? Consta de un término, pero porque es ya una potencia. Entonces lo que vamos a usar es la fórmula que no sabemos para e a la x. ¿Sí? Entonces, nosotros, bueno, otra vez, suponiendo, ¿no?, que ya demostramos esta igualdad, eso, ahí estoy tal vez adelantando un poquito, pero vamos a ver que esto es cierto, ¿no? E a la x es x a la n, la serie de x a la n partido por n factorial, ¿no? Y esto, supongamos que ya demostramos que converge y todo. Entonces, x cuadrada por e a la x, sustituyo la expresión de mi serie, ¿no? Y este factor, ¿no?, el x cuadrada, como no depende de n, entra directamente a la sumatoria. Es como si fuera una constante con respecto, perdón, me equivoqué ahí, eso es desde 0. No sé por qué escribí 1. Ahora sí. Decía, este x cuadrada con respecto a la sumatoria es constante, o sea, no depende de n, entonces entra nada más, ¿no? X cuadrada por x a la n factorial, ¿no? Entonces, simplificando esto, es x a la n más 2 partido por n factorial. Y otra vez encuentro la expansión en serie de esta nueva función, ¿sí?, sin tener que derivar, usando una serie que ya conocida como intermediaria, ¿sí? Entonces, este ejemplo es muy sencillo, ¿no? Porque meter esto aquí es fácil. Después veremos ejemplos más complicados, ¿no? Entonces, la anterior estaba basada en la serie geométrica y en el teorema que me dice cómo integrar término a término. Este está basado perdón, que lo muevo. Este está basado en la serie de Taylor, sí, de una función conocida y simplemente en las propiedades algebraicas de las series, ¿no? Muy bien. Último ejemplo, sencillo, ¿no?, de esto. Y mañana nos dedicaremos a ver solamente la parte de convergencia, de qué tan buenas son estas expresiones para la función f. ¿Sí? Entonces, muy bien, vamos a... ok. Imagínense que queremos ahora coseno de 2x. ¿Sí? Coseno de 2x en x 0 igual a 0. ¿No? Esa es mi nueva función. Voy a ponerle h de x, ¿no? Entonces, claro, yo puedo derivar esto y sacar una fórmula así como saqué la del coseno originalmente, pero no es necesario, porque yo ya tengo una fórmula, ¿no? O sea, suponiendo que yo ya sé que esta igualdad es válida, ¿no? Cosa que no he demostrado, pero suponiendo, ¿cómo era? Era menos, bueno, la había escrito en términos de m. Entonces, vamos a escribirla. Vamos a usar tal cual la que obtuvimos antes. M igual a 0 era menos 1 a la m por, bueno, partido por 2m factorial por x a la 2m, ¿cierto? Entonces, suponiendo que esta fórmula es válida,
esta, ¿no? Vamos a cambiar esta X por 2X nada más. ¿Sí? Entonces aquí pongo, en lugar de X pongo 2X. A la 2M. Y aquí obtengo, simplifico nada más un poco para que se vea mejor el resultado, ¿no? M, aquí distribuye el exponente, me queda 2, perdón, 2 a la 2M por X a la 2M partido por 2M factorial, ¿sí? Esto otra vez, simplificando nada más, tengo menos 1 a la M por 2 a la 2 a la M es lo mismo que 4 a la M. Y este sí se queda así, X a la 2M partido todo por 2M factorial. ¿Sí? Entonces, obtengo muy fácil esta expresión a partir de la serie nada más de coseno. Entonces, fíjense que esto va a funcionar para un montón de, o sea, aquí no tiene nada especial, sustituir 2X, puede sustituir la expresión con X que yo quiera. O sea, en principio, podría calcular la serie para coseno de U de X para cualquier función U, ¿no? Siempre y cuando esto me quede dentro del rango o sea, todo esto depende de que esta fórmula sea válida. Y eso puede que sea válido para algunas X y para otras no. Entonces, fíjense cómo esta parte de usar unas series para calcular otras, igual sí hay que tomarla con cuidado en el sentido de ver cuándo realmente funcionan las series de Taylor. O sea, cuándo podemos cambiar coseno de X por su serie, cuándo podemos cambiar e de X, e a la X, perdón, por su serie, como aquí. Aquí no tenemos ese problema porque usamos una serie geométrica, no una serie de Taylor. Pero, en fin, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a partir directamente con ese problema de convergencia, ¿sí? Y dar un poquito más de intuición de para qué sirven realmente estas series, ¿no? Pero la parte esta como operativa de encontrarlas, o sea, si uno no tiene muy bien claro cómo calcular esto, igual lo demás puede parecer muy abstracto, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene una consulta, si no tiene alguna consulta, la dejamos ahí, que ya estamos sobre la hora. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere ver? Digo, yo me puedo extender un poco. ¿No? Bueno. Muy bien, muchachos. Gracias por su atención y nos vemos mañana para continuar con el tema. Que tengan buen Luego, día. profe. Chao.